Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, varios temas que tenemos que dilucidar. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar del posible regreso a clases de los estudiantes. Y de la vacuna. Por Lo mismo que supuesto. también la Cámara de Cuentas, los funcionarios acosadores, Pedro Botello. Claro, también la información esta semana de la disolución del DICAN y una de las más importantes, el regreso a República Dominicana de Argenis Contreras, principal acusado del asesinato de Junior Ramírez. Y la décima, que va hoy, es sobre todo eso. Es como una ensalada de temas, la décima. Es un resumen de la semana en décimo. Exacto. Bueno, pues con este contenido regresamos en un momentito. Esta misma semana. Bueno, la pandemia, mucha preocupación por el aumento de los contagios. Muchos casos, incluso mucho más decesos que el ritmo que veníamos observando, a pesar de que hay retraso en el reporte de esos fallecimientos. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero se flexibilizaron las medidas justamente en un momento en que estaban aumentando los casos. Y el presidente del CONEP, Pedro Brache, fue en una comisión de esa entidad al Palacio y dijo que la flexibilización del toque de queda ha beneficiado al comercio. Vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que eso tiene que depender de los indicadores sanitarios, y yo creo que de hecho el gobierno lo ha manejado así, y pensamos que este nuevo toque de queda que se ha emitido ha ayudado a que la economía progrese un poco más y al mismo tiempo ha ayudado a mantener los índices de infección, ¿no?, de esta pandemia que sufre el mundo y sufre la República Dominicana. Bueno, y también se reunieron los representantes de Azonadores con las autoridades para que se revisen los protocolos de los negocios turísticos con el Ministerio de Salud Pública y realmente los han complacido. El turismo está abierto, están abiertos los gimnasios, están abiertas las iglesias, están abiertos hasta los bares y los colmadones. Lo único que todavía no ha abierto en República Dominicana es la educación presencial. Y ese ha sido uno de los temas de esta semana, justamente porque ya asociaciones de padres, también de colegios e instituciones privadas y también maestros están reclamando la apertura de las aulas, el regreso de los estudiantes a los colegios y las escuelas. Y hay una pregunta importante que hacerse en todo este contexto. Los niños tienen ya 11 meses fuera de las aulas, 11 meses. Y esta virtualidad, que debió ser una medida provisional, se ha convertido en lo permanente. ¿Qué se ha hecho durante todos estos meses con los niños fuera de las aulas para preparar las escuelas para la presencialidad? Porque sabemos que muchas instituciones privadas han elaborado sus protocolos y han preparado sus planteles, pero se ha hecho lo mismo en las escuelas públicas. Se ha estado preparando el Estado para el retorno de los estudiantes a las aulas. Pero otra pregunta que hay que hacer, y te la hago a ti, que tienes dos niños pequeños. Sí. ¿Hay en esos programas de educación por televisión, hay material para los niños pequeñitos? Bueno, lo que pasa es que a los colegios se les permitió dar ellos sus propias clases virtuales. Entonces, los colegios están dando clases por internet, clases por Zoom, como estamos nosotros haciendo este Sí. programa en este momento. Digamos que los más desfavorecidos en este caso son los estudiantes de escuelas públicas que no tienen esa interacción con los Los maestros. pobres. Claro, por supuesto, que no tienen esa Los interacción. que más necesitan la educación para Ujú. progresar en la vida son los que no la tienen. Son Los los más pobres. afectados, por supuesto, pero aún los que están tomando clases virtuales por internet, con interacción con sus maestros, el rendimiento no es el mismo y la educación no es la Claro. misma y los efectos ya se están viendo con tantos meses con los niños fuera de las escuelas. Esto aumenta la deserción, han aumentado y lo han estado advirtiendo todos los especialistas de la conducta, los problemas de depresión, de ansiedad en los niños, incluso de ataque de pánico en los niños, de agresividad en los niños,
por todos estos meses fuera del sistema escolar, que es un gran soporte en sus vidas. Y hay una circunstancia agravante. Aquí son demasiados los hogares donde ambos padres trabajan. La mayoría. Entonces, esos niños, o solos en la casa, o con alguien que los tutela que no tiene mucha capacidad, o alguien que no los puede controlar tampoco, realmente es un tema de mucha preocupación. Mira, ante la presión hubo una reunión esta semana, sí, y allí el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública anunciaron que están empezando a trabajar en unos protocolos. Yo me pregunto si van a necesitar 11 meses más el sistema educativo para preparar un protocolo, porque ya tenemos 11 meses con los niños fuera de las aulas. Entonces, si se necesita algún tipo de adaptación en escuelas puntuales, ya se hizo, no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Si hay una escuela donde, por ejemplo, no hay agua potable, que es fundamental para la higiene, ¿verdad? De los estudiantes, de los maestros y de todo el mundo, ¿por qué no le han puesto agua todavía? Han tenido tiempo suficiente de hacerlo. Entonces, sí, es el tipo de preguntas y de pasos que no vemos que se estén dando para que esto sea posible. Por otro lado está el tema de los maestros, y la Asociación Dominicana de Profesores esta semana decía que ellos se oponen a las clases presenciales porque las condiciones no están dadas en República Dominicana. Bueno, realmente son varios los gremios que han tenido que trabajar durante esta pandemia y que se han tomado medidas. Por ejemplo, los médicos que son mayores de 60 años o que tienen precondiciones no lo ponen a trabajar en las áreas de COVID de los hospitales. Obviamente. Entonces, se pueden tomar medidas también similares con los maestros que tengan problemas de comorbilidad o que tengan una edad avanzada, no se les puede obligar, evidentemente, a ir a las aulas a impartir clases. Es más, no deberían. No deberían hacerlo, pero alguna solución hay que buscar a esto. Y lo que proponen grupos de padres es que esto sea gradual y que en principio sea semipresencial, que los estudiantes no vayan todos los días y que no vayan todos juntos al mismo tiempo, sino que, por ejemplo, lunes y martes va un grupo, martes y jueves va otro grupo, para que nunca las aulas estén llenas. Mira, entonces, en esa reunión de los Ministerios de Educación y Salud Pública, se expuso un plan de regreso paulatino a las aulas. Sí, pero no se explicó, ¿eh? Se dijo que se está trabajando, pero no se explicó cómo es que va a ser ese plan. Se señaló que probablemente lo van a comenzar por regiones donde la incidencia del contagio es mucho menor, es decir, que va a ser por etapas. Y bueno, educadores especializados en la infancia, en los niños más pequeños, dicen que están corriendo mucho más riesgos fuera de las aulas, porque, bueno, no se juntan con nadie, sí se juntan. Claro. Y a veces están en la calle, niños que no deberían estar en la calle por su edad. En fin, tienen muchos riesgos fuera de las aulas, que hay educadores que dicen que son más que los riesgos que pueden correr dentro de las aulas. Siempre estará la interrogante, y los maestros se están cuidando, en fin. Bueno, pero esa es otra pregunta, y ya que no ha sido compartido el plan de vacunación, es pertinente hacerle la pregunta al Ministerio de Salud Pública y al Gabinete de Salud. ¿Se han considerado los maestros como grupo prioritario para la vacunación, para que se posibilite también el retorno a las clases de los estudiantes? Deberían ser un grupo prioritario. Debería, después del personal de salud, el siguiente deberían ser los maestros, para que se pueda volver a las aulas. En otro sentido del manejo de la pandemia, por ejemplo, nosotros en el programa El Día, hemos venido dándole seguimiento a ese tema y haciendo críticas por la lentitud con que se van incorporando a las estadísticas los fallecimientos. Salud Pública confirmó ese retraso en los fallecimientos. Vamos a escuchar. Muchas veces esa situación
en los establecimientos, lo que pasa es que se les va quedando y no lo notifican. Y llega un momento en que tienen, o alguien se ha dado cuenta y lo notifican. Esos son problemas que tenemos los sistemas de vigilancia, no solo aquí en República Dominicana, sino que lo tenemos en todas partes. El ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, dijo que están investigando a los centros que retrasan esa información y dice que se están diseñando estrategias para optimizar ese trabajo y que habrá consecuencias para los que retrasen esas informaciones. Pero si están buscando una estrategia, yo le voy a recomendar una. El abaco chino. Sí, eso, para los que no lo conocen por esa palabra, es ese juego que le dan a los niños pequeñitos de unas bolitas, sí, que para contar inventaron los chinos hace miles de años. Uno va pasando la bolita y la va contando. Porque parece que ese método es más rápido que el de las computadoras, porque creíamos que estábamos en la era de la cibernética. Bueno, pues no, ni con computadoras pueden contar a tiempo los muertos. Y la era de la conectividad. En cada centro donde hay un fallecimiento, debe haber alguien que lo comunique al ministerio desde una computadora, por el internet, o eso es extraño. Entonces, si eso no se puede, usen el abaco, que es más rápido que lo que están usando ahora, que no sabemos cuál es el método. Ahora, a pesar de todos los fallecimientos que se han reportado, muchos que eran viejos, como tú estás mencionando, y que no habían sido reportados a tiempo, según el Ministerio de Salud Pública, ha ido bajando la positividad y se refleja en los boletines de esta semana, que ya la ponen cercana al 18% de positividad acumulada de las últimas semanas. Sabemos que a mediados de enero, finales de enero, llegó a estar bastante más alta, casi rondando el 25%, y ha ido bajando paulatinamente en los últimos días. Bueno, rápidamente, el doctor Leonel Fernández criticó que no existe, según él, un plan nacional de vacunación. El Gabinete de Salud, que coordina la vicepresidenta Raquel Peña, discutió el martes el plan nacional de vacunación. Trataron sobre monitoreo, rastreo, evaluación, seguimiento de casos. Pero lo que yo sí creo que debe tomarse en cuenta es, y eso lo sugirió Fernández, es que se vaya haciendo una publicidad de eso, que se vaya publicando dónde, cuáles centros, dónde se van a hacer esas vacunaciones, cómo se van a tomar los turnos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y además, que vayan dando detalles para que la gente se ponga en eso. Pero además crear la conciencia de que se necesita la aplicación de la vacuna. Lo que pasa es que un poco cuesta arriba hacer eso cuando tú no tienes ni siquiera la fecha de cuándo van a llegar las primeras. Y lo digo porque el presidente Abinader había dicho que a finales de enero llegarían las primeras dosis, unas primeras 25,000 dosis, y todavía no se sabe cuándo es que van a llegar esas vacunas. Se había anunciado que la semana pasada se iba a compartir el plan de vacunación y eso todavía no ha ocurrido. Sabemos que probablemente lo tienen listos y lo que están esperando es tener justamente esa confirmación a ciencia cierta de cuándo es que se van a tener esas vacunas. Bueno, ojalá que sea así, pero fíjate, esto es muy interesante y muy importante. Las vacunas se están retrasando para todos los países. Sí, sí, sí. Y lo que está sucediendo... Incluyendo a los que tienen más recursos, que están acaparando. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han comprado 4 veces su población, vacunas para 4 veces su población, lo cual está siendo denunciado por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Ahora, ¿qué pasa? AstraZeneca tiene una presión de la Unión Europea, que ahí compramos 10 millones de dosis. Pfizer está atendiendo a otros primero, ¿verdad? Ahora bien, ya hay muchos países que están comprando, la rusa y hasta la China. Y yo digo, cualquier dinero que se emplee en adquirir esas vacunas, que parece que están fluyendo más rápido, aunque después de las otras sobren, perdemos muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el desastre económico
que está causando esta pandemia, sobre todo eliminando casi el turismo, que es nuestra principal fuente de entrada de divisas, lo único que nos va a devolver ese turismo es una población inmunizada. De manera que si se consiguen rápido ahora la rusa, la china, y si en Júpiter, si hay una vacuna jupiteriana, también comprarla para tratar de que lo más pronto posible se inmunice a la población dominicana. Incluso las que están contratadas, es a cuenta gota que van a venir los programas de entrega. Son, eso no es para ahora. Óyeme, se estaba apostando a que más o menos para verano de este año el mundo se iba a empezar a normalizar y no va a ser así. No va a ser así, va a ser a fines de año. Y cuidado. Y cuidado, porque las proyecciones que se están haciendo es que para los países como el de nosotros, en vía de desarrollo, y para los países pobres, esa vacunación masiva no va a llegar antes del año que viene. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la Cámara de Cuentas, con los funcionarios acosadores y con el inefable Pedro Botello. Esta misma semana. Bueno, señores, finalmente terminó el periodo de la Cámara de Cuentas que nombró el PLD. La nefasta Cámara de Cuentas que no hizo auditorías, por ejemplo, del asfalto de obras públicas, que no hizo auditorías en ministerios importantes, que en pequeños ayuntamientos se entretuvieron con lo que no era. Pero sobre todo, que no hicieron auditorías a las obras de Odebrecht para encontrar las sobrevaluaciones lógicas de una empresa que pagó sobornos para conseguir las obras. Entonces, hay que recordar que Hugo Álvarez, el presidente de esa Cámara de Cuentas que ya terminó, cuando se les reclamó que auditara las obras de Odebrecht, dijo que la Cámara de Cuentas no tenía recursos para auditarlas y se acababan de subir los sueldos ellos mismos. Pero lo único que hace la Cámara de Cuentas es auditorías. Y alegaron que no tenían. El asunto era que no se podía averiguar para que no surgieran, y eso habrá que hacerlo, y surgirá lo que se gastó en Punta Catalina. Y como eso no se investigó nunca, es muy posible que haya una investigación que arroje cuánto se pagó de soborno por Punta Catalina. Sí, pero además, por eso es que lo está investigando la Procuraduría por obstrucción de la justicia. Exactamente. A la Cámara de Cuentas. Entonces, el presidente Hugo Álvarez se despacha con esta perla. Vamos a escucharlo. Pésima, ha sido pésima, le voy a explicar por qué. Porque las personas con vinculaciones políticas se comprometen porque responden a su partido y a veces hay personas que responden a grupos empresariales. Pero en este país hay mucha gente buena, preparada, capacitada y objetiva. Hay que oír cosas. Hugo Álvarez dice que deben elegir personas sin vínculos con partidos ni grupos empresariales en la Cámara de Cuentas, cuando la que él presidió, los otros 4 son personas del PLD. Y él, que es el único que no tiene esa militancia hasta donde sabemos, estaba en sintonía con lo mismo que hacía esa Cámara, que era no investigar los actos de corrupción. Pero lo grande es que varios de los actuales miembros pretenden continuar, quisieran seguir y son candidatos que están siendo evaluados para continuar como miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. De los 5-3, mira, Carlos Noé Díaz, Félix Álvarez Rivera y la señora Margarita Melenciano. Esos aspiran, ellos se entrevistaron. La pregunta es si esta vez se hará lo que se ha hecho siempre, que es hacer un reparto político. Si eso es lo que va a ocurrir con la actual Cámara de Cuentas, con la que se tiene que escoger ahora. Si le van a dar los cargos a militantes políticos o a gente que todo el mundo sabe que están vinculados a algún partido o a algún líder político. Es necesario hacer una advertencia y yo creo que la sociedad tiene que ponerse en pie de alerta. Está claro que desde el principio
la práctica y los hechos del presidente Abinader han sido claros y bien recibidos por la población en el sentido de que ha puesto personas independientes en el Ministerio Público, en la Dirección de Compras y Contrataciones. Entonces, él ha dicho que pretende lo mismo con la Cámara de Cuentas. Lo ha dicho Paliza también, que es el presidente del partido. Sin embargo, hay rumores inquietantes de que los congresistas del PRM no están por eso y que quieren políticos ahí. Si lo hacen, le están haciendo un sabotaje a una de las políticas fundamentales del gobierno y fundamentales también para el partido de gobierno, para mostrarse ante los electores dominicanos como una opción diferente a los que ponen jueces, fiscales y cámara de cuentas para su acotejo y su acomodo, para tapar la corrupción. Si lo hacen, hay que ir preparando marchas para exigir la independencia de la Cámara de Cuentas. Es muy grave porque después que la elijan hay que esperar 4 años. Es muy grave lo que se está diciendo. Nosotros quisiéramos creer que no tiene base, pero se está hablando incluso hasta de complacer a la fuerza del pueblo. Sí, no, y de personas, digamos, serias que pretendían aspirar, han decidido no, eso va a ser un reparto político, yo no voy a participar. Así es, hay personas que se han retirado de esas aspiraciones. Que se han retirado de sus aspiraciones. Porque le han dicho, mira, eso no va, lo que va es político. Por otro lado, nueva vez en la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional se ha escenificado una manifestación por parte de los que reclaman el 30% de los fondos de pensiones, encabezado por grupo. Sí, encabezado por Pedro Botello. Básicamente, él fue quien hizo la convocatoria, tanto para esta manifestación de esta semana que terminó a pedradas, bombas lacrimógenas, tiros, enfrentamientos con la policía e incluso oficinas senatoriales con cristales destruidos. Observa este detalle en los videos. Todos tienen unas camisetas amarillas. Sí, sí. Que les repartieron. Es decir, eso no fue que llegó gente espontáneamente porque querían protestar. No, es un grupo organizado. Sí. Con una camiseta amarilla, una ofensa a las águilas ibaeñas. Entonces, lo llevaron a apedrear y apedrearon. Entonces, el diputado Botello, el nombre lo dice, él es diputado, él es miembro del Congreso, él tiene voz y voto. Pero cuando él tiene un tema, es a pedradas. Fíjate bien, con eso él está confesando. Ese análisis lo hizo Carolina Santana en El Día y fue muy certero. Dice, ¿qué quiere decir eso? Una persona que es congresista y no es capaz de convencer de lo que está proponiendo a los demás. Entonces hay que decir que no tiene inteligencia para eso, pero tampoco tiene liderazgo, ni tiene responsabilidad, porque entonces se va a hacerlo a pedradas. Entonces... Sí, pero lo que pasa es que aquí hay algo todavía más grave que la conducta del diputado Pedro Botello, y es la falta de consecuencias, porque no es la primera vez. Eso es. Ya hace alrededor de 2 meses hubo otra manifestación en el mismo lugar que terminó en agresiones a vehículos de varios legisladores, a pedradas. Bueno, hubo una de ellas que dijo que salvó la vida de milagro, que le apedrearon el vehículo con ella adentro. Y en ese momento se dijo que iba a haber un proceso disciplinario contra el diputado Botello, un proceso que al parecer está durmiendo el sueño eterno porque no ha terminado en nada. Es decir, ellos amenazando con investigarlo y él tirando piedras. Y él vuelve otra vez y lo hace de nuevo. Oye, en ese rebú que hicieron, a un camarógrafo lo derribaron, lo lesionaron y le robaron lo que tenía encima. Pero hubo un reportero del periódico El Nuevo Diario que se vio muy afectado por el tema de las bombas lacrimógenas, que lo tuvieron que llevar de ahí para una clínica. Al final, quienes pagan ese tipo de reclamos, siempre el que no tiene nada que ver. Un muchacho reportero que lo que está haciendo es su trabajo, un camarógrafo que lo que le está haciendo es su trabajo.
Pero no es a las AFP que ellos han ido a agredir, no, al Congreso Nacional. Es sospechoso el hecho de que ni siquiera una comisión de ética o disciplina haya llamado a ese representante y le hayan dicho, pero usted tiene derecho a hablar aquí porque usted viene a tirar piedra, y lo sancionen. No, hay algo todavía más preocupante, y es que han anunciado que hay otra para el 27 de febrero, día en que se hace la rendición de cuentas. Lo que le está ofreciendo es una pedrea el día que el presidente va a rendir cuentas. Entonces, ¿tú crees que el propósito que está persiguiendo es fondo de pensiones ni nada que se le parezca a eso? Eso es una agenda diferente. Por otro lado, varias, acciones contra funcionarios que han devenido en agresores sexuales. La Fiscalía de Santiago emitió 2 órdenes de arresto contra Antonio Gómez Díaz, exdirector regional de aduanas en Santiago. Fue suspendido y después destituido por aduanas por un caso de violación sexual y otro de acoso. Sí, porque esta semana se le sumó una segunda denuncia. La semana anterior se había conocido la denuncia por violación sexual y esta semana se conoce una segunda denuncia por acoso sexual. Por eso, la Fiscalía de Santiago dio 2 órdenes de arresto. Entonces, he ahí la importancia de un Ministerio Público independiente. Si pusieran políticos, fueran amigos de los funcionarios, no le hubieran puesto la mano, se lo hubieran tapado. Y hay otra acusación esta semana contra el médico Lenin Quesada por varias pacientes que lo acusan de bajo los efectos de anestesia, abusar sexualmente de ellas, ex alcalde de Licey al Medio. Así es. Bueno, y el caso de Leonardo Faña sigue la investigación, a pesar de que la empleada que lo acusó de acoso sexual retiró la querella, pero el ministerio dijo que iba a seguir y ha seguido la investigación. Y así es como debe ser. Y así él sigue suspendido. Ya veremos a dónde llega eso. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con un par de temas muy calientes. Esta misma semana. Bien, esta semana el presidente Abinader dispuso la eliminación del DICAN, Departamento de la Policía Nacional. DICAN significa Dirección Central Antinarcóticos. Es interesante lo que ha pasado con eso, porque veamos, antes existía en la policía el Departamento Antinarcóticos, que fue centro de muchísimos escándalos, porque lo que hacían miembros de ese departamento era traficar en lugar de perseguir traficantes. Y lo abolieron en el 1988 y crearon entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, para que fuera un organismo aparte de la policía el que persiguiera el narcotráfico y salir de ese problema que había ahí. Bueno, el narcotráfico solamente es posible si tiene complicidades desde las entidades que tienen que perseguirlo. Y se siguieron dando, aunque no con tanto escándalo, pero basta decir que más de un jefe de operaciones de la DNCD ha sido pedido en extradición por los Estados Unidos y lo han extraditado. Claro, no, y además todos los grandes capos que se han apresado en República Dominicana han tenido coroneles a su servicio, tenientes a su servicio, y ahí están los casos de César el Abusador, de Figueroa Agosto. O sea, todos tenían altos oficiales que trabajaban para ellos. Pero lo que fue una sorpresa fue cuando, creo que fue en el 2008, la policía inauguró el DICAN, la Dirección Central Antinarcóticos. Lo mismo que se había abolido en el 88 para crear la DNCD, por la ley 5088. Entonces, lo que ellos dijeron fue, no, pero es para perseguir el microtráfico, porque como hay policía en el país entero, es mejor para que persigan el microtráfico porque la DNCD no tiene tanto personal. ¿Y en qué devino el DICAN?
y en lo mismo que había antes, que lo quitaron. Negociaciones con narcotraficantes, traficando, oficiales, incluyendo oficiales superiores, fueron agarrados con drogas por la DNCD. Por ejemplo, un coronel en San Francisco de Macorís, con un grupo de narcotraficantes. En Santiago agarraron a un oficial de la frontera del DICAN con muchísima marihuana. Hubo otro coronel, un coronel del DICAN. Pero el caso más escandaloso fue un allanamiento que hicieron aquí en la capital. Incautaron 900 kilos de cocaína. Para robársela. Y después se lo vendieron a los mismos dueños por ciento y pico de millones de pesos. Y en eso se involucraron el comandante, el jefe del DICAN, un coronel, y otros oficiales superiores, y hasta los fiscales que acompañaron a esos agentes al allanamiento. Sí, realmente la institución debió disolverse ahí mismo, el día que ocurrió ese escándalo, pero siguió funcionando. Bueno, pero ¿qué pasó con esa gente? Sí. Los llevaron a juicio, los juzgaron y los condenaron, y después los condenaron otra vez en apelación. El que era jefe del DICAN está condenado a 20 años. Y hay varios a 20 años, otros a 15 y otros a 10 años. Pero fíjate, entre policías y fiscales. La Policía Nacional dio la información de que los agentes que trabajaban en el DICAN, que eran cerca de 2.000 agentes, iban a ser distribuidos en otros departamentos de la Policía Nacional para que hagan patrullaje, investigación y otras labores dentro de la policía. Bueno. Pero las mismas autoridades son las que han dicho, eso se había convertido en un negocio, el DICAN. Entonces, muchos de esos agentes, y no vamos a decir todos porque nunca son todos, pero muchos de esos agentes eran parte de ese negocio. Entonces, si tú lo llevas a patrullaje, a investigación o a cualquier otro departamento, ¿no van a hacer negocio también? Entonces, el mismo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo con mucha propiedad que el DICAN, en lugar de ser la solución del problema del narcotráfico, se convirtió en el problema. Y entonces... Mira. Por otro lado, uno de los temas más calientes de esta semana ha sido la llegada de Argenis Contreras al país, el principal acusado de ser autor material de la muerte del abogado Junior Ramírez y el escándalo de la onza que involucró a su director Manuel Rivas. Argenis Contreras estuvo durante casi 3 años en los Estados Unidos, se fue para evadir la justicia, se fue de aquí para evadir la justicia, y durante todo ese tiempo estuvimos pensando, creímos los dominicanos, que la anterior Procuraduría estaba haciendo todas las gestiones para que Argenis Contreras regresara a República Dominicana. Porque el procurador Jean Alain Rodríguez lo había dicho, lo dijo muchísimas veces. Muchísimas veces, porque él no es que él no se sabía dónde él estaba en una cárcel en Estados Unidos, él estaba preso. Y lo que hacía falta era que se pidiera en extradición a este individuo y que lo trajeran a República Dominicana a responder a la justicia. Pero sorpresa, cuando esta semana finalmente Argenis Contreras llega al país, la Procuraduría, el actual Ministerio Público, da la información de que la anterior administración nunca solicitó la extradición de Argenis Contreras. Y que entonces, al ellos ver que no se había solicitado, la solicitaron y se la dieron. Y aquí está el hombre. Y eso, además de que lo dijo la Procuraduría en una declaración escrita, lo confirmó la magistrada Gisela Cueto, que es la directora de extradiciones, que es la misma que estaba antes con Jean Alain. Porque esos cargos, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y yo me imagino que la van a dejar ahí porque es una procuradora respetable. Entonces, esa procuradora respetable, Gisela Cueto, que era y sigue siendo la directora de extradiciones, declaró que efectivamente nunca se solicitó esa extradición, pero que encima Jean Alain Rodríguez la desapoderó a ella de ese expediente, justamente para no pedirle extradición. No, eso es muy revelador,
que eso es muy revelador porque muestra precisamente la falta de interés que había en la anterior administración de que ese individuo viniera aquí, declarara y dijera lo que sabía. Por una razón muy sencilla, porque él, sindicado como el autor material del asesinato de Junior Ramírez, era la mano derecha de Manuel Rivas, que era el director de la ONSA y al mismo tiempo presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Oeste. Y a quien sacaron del expediente por asesinato. Entonces, a él lo sacaron del expediente del asesinato y le dejaron el de corrupción. A él, no solamente a él, también al coronel Solís, que era el director administrativo de la ONSA. Entonces, Junior Ramírez tenía datos, ¿verdad? Y estaba pidiendo más datos por la ley de libre acceso a la información pública, de cómo, de toda la corrupción que había ahí, estaba dando detalles. Llegaban guaguas nuevas y sacaban el motor y lo vendían y le ponían un motor viejo y después pagaban millones de pesos para reparar esa guagua a la que le habían puesto un motor viejo. Es una cosa asquerosa. Ahora, totalmente. El interés de que no viniera era poder sacar de la cárcel a Manuel Rivas como lo sacaron, al quitarle la acusación por el crimen de sangre, porque el otro es un crimen de corrupción. Sí. Entonces lo sacaron de la cárcel, que era el objetivo. Ahora, ¿qué va a pasar? Los abogados de Argenis Contreras dicen que él vino a decir todo. Dicen que él está colaborando. Sí, y que está colaborando. Claro, no han dicho que él admita que cometió el asesinato. Él no puede negarlo. Él no lo puede negar. Bueno, lo que es seguro es que él estaba ahí, que él estuvo ahí. No, él no puede negar que fue él. Ahora, lo que dicen los abogados de él es que él vino, que les dijo que está dispuesto a decir todo lo que quiera saber el Ministerio Público. Parece que él se siente que lo soltaron en banda allá en los Estados Unidos y que no le han seguido dando algún tipo de protección. Pero esa es la realidad. Bueno, la diferencia es que antes había un Ministerio Público que estaba ahí para proteger a todos los delincuentes, aunque la corrupción fuera tinta en sangre, como en este caso. Y ahora hay un Ministerio Público independiente, que no tiene que ver con políticos ni con nadie. Bueno, mira, pues vale la pena. Por eso, Diana, es que hay que institucionalizar constitucionalmente la independencia del Ministerio Público. Así es, y creo que vale la pena poner entonces todos estos temas en décimas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, las décimas de Uchilora. Esta misma semana. Bueno, ya para finalizar este programa, vamos a resumir esta semana noticiosa en décimas. Adelante con las décimas. Se retrasan las vacunas aquí y en el mundo entero, porque las mandan primero a potencias con fortuna. Debe una acción oportuna traer cualquiera mañana, porque nuestro país gana cuando inmunice a la gente. Rusa o China, ya es urgente. Y si hay hasta marciana. Quiso un alto funcionario, al saberse descubierto, implementar un concierto para un crimen sanguinario. Así, a manos de un sicario, Junior Ramírez cayó. Argenis, quien lo mató, voló fuera del país y aquí su jefe, feliz, pensando que resolvió. El cerebro era morado y morada la justicia, que excluyó con su malicia al principal inculpado. Del que se había escapado no pidió la extradición, pues con esa precaución el de aquí estaba tranquilo. Perdió el penco de Danilo y cambió la situación. Clausuraron al DICAN, por fin, en la policía, porque drogas perseguía, pero con tramposo plan. Allí se forraba un clan, porque según los informes, daba unos tumbes enormes, convirtiendo a los agentes en violentos delincuentes vestidos con uniforme. Un señor con voz y voto que al Congreso puede ir, prefiere no discutir, sino armar un alboroto.
consiste en cristales rotos su lenguaje de violencia. Y ya lo hace con frecuencia, porque en vez de la razón, él habla con el peñón a falta de inteligencia. Gracias por su sintonía. El próximo sábado nos encontramos todos de nuevo aquí en esta misma semana. Hasta entonces. Esta misma semana.